Nosotros, nuestro compañero Víctor S. ¿Cómo estás, Víctor? Bien, bien. ¿Cómo te fue de semana? Bien, ahí vamos. Ahí vamos ya acabando la semanita y acabando también ya afortunadamente el proceso electoral, ¿verdad? Que ahorita en el siguiente segmento te voy a pedir que te quedes conmigo también para platicar un poquito más de política, pero de política nacional, ¿verdad? Sí. Por lo pronto, en el comentario del día de hoy que nos va a presentar nuestro compañero Víctor S. Peña, trae un tema muy interesante. Usted sabe que el gobierno maneja mucho recurso. ¿Usted qué cree? ¿Que ese recurso lo inviertan, lo gasten en lo que debe ser en la sociedad? Que ese es el tema del día de hoy, ¿verdad? Es el tema del día de hoy. Adelante, Víctor, te escuchamos. Pues gracias, muy buenas tardes. Efectivamente, me parece que la mejor manera de comenzar con este comentario es recordando aquellas frases célebres del actual secretario de Hacienda, que es reconocido porque se ha dicho que... Bueno, él ha dicho que con 6,000 pesos, por ejemplo, una familia puede tener una muy buena condición de vida. Ha dicho que la gasolina en México es de las más económicas. Ha dicho que la inseguridad no está afectando el tema económico. Ha dicho, lo más reciente, es que México no es un país de pobre, sino un país de renta media. Y mientras el secretario de Hacienda está diciendo esto, todos los demás, quienes lo estamos observando, pues nos quedamos con que las cuentas no nos salen. Y aquí pues valdría la pena preguntarnos por qué el secretario de Hacienda se atreve a decir todo esto. ¿Serán ocurrencias o qué hay detrás de lo que él está diciendo? Me parece que aquí hay un dicho muy claro que ni los borrachos comen lumbre. Y voy a decir algo que quizás no es muy popular. Estoy convencido de que el secretario de Hacienda con una calculadora, él puede justificar y puede respaldar que todo lo que está diciendo es verdad. Sin embargo, mientras él puede con su calculadora ver que todo esto va bien, todos los demás nos vamos a quedar con la impresión de que lo que está diciendo no tiene relación con lo que estamos viendo. ¿Qué es lo que está sucediendo? En gasto público hay una característica que se llama la regresividad. Esto es que por cada peso que todos estamos invirtiendo en cuestiones de impuestos, todos los que pagamos impuestos, incluso los que se pagan impuestos a través del IVA y demás, hay una cantidad de cada peso que se le regresa al contribuyente. Y esto es lo que te genera a ti un beneficio, un bienestar en tu vida. Lo que está sucediendo en México es que la regresividad no está funcionando. La OCDE, que es la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, ha hecho un estudio y dice que de los 28 países que estudia, México es el último en la característica de la regresividad. Esto es que en México, por cada peso que se paga en impuestos, muy poco es lo que está regresando en beneficio o en bienestar de las personas. Esto fue señalado hace muy poco, el 17 de este mismo mes, cuando el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo publica un informe, que es el Informe del Desarrollo Humano 2011 en México, y lo que señala muy claramente es que de todo el dinero que se está yendo en el gobierno, del gobierno hacia la sociedad, muy poco se está invirtiendo de una manera sostenible, es decir, el dinero se está gastando. Si nos imaginamos una balanza, lo que está sucediendo es que, si bien es cierto, hay algunos programas sociales como oportunidades o programas sociales en despensas o de piso firme a nivel federal, si lo ponemos en una balanza contra lo que es el beneficio que se adquiere a través de las clases medias o las clases altas, la balanza va a beneficiar más a las clases medias y a las clases altas. Es decir, lo que está apoyando el gobierno federal, el dinero que se está yendo en materia social, lo único que está haciendo es más grande la brecha que hay entre los que más necesitan y los que más tienen. Este informe que se presentó el 17 de junio, que incluso lo presenta el mismo secretario de Hacienda, y ahí fue cuando él menciona esta frase de que México ya no es un país de pobres, hubiera pasado inadvertido si no es porque hace un par de días un periódico nacional encabeza su primera plana diciendo que efectivamente los ricos son los más beneficiados con los subsidios del gobierno. Vamos a poner 3 ejemplos. El caso, por ejemplo, de la educación. La educación básica, que digamos es primaria y es secundaria, el 75% de lo que se gasta ahí es dinero público. Y de ese 75%, el 90% se va a sueldos de maestros, es decir, solamente el 10% le puede beneficiar al niño directamente a través de materiales, de programación, de actividades extracurriculares. Mientras esto sucede en la educación pública, en la educación privada hay otras opciones que van, digamos, ampliando la brecha porque lo que se genera es desigualdad.
En el caso del campo, por ejemplo, quienes se ven más beneficiados con los programas que existen a nivel federal son los grandes productores en materia agrícola, y otra vez los campesinos, el campesino digamos normal, el campesino que está batallando, es el que menos está recibiendo. Lo mismo sucede en el tema de salud, que son los 3 grandes rubros que en este informe se mencionan. En el tema de salud nos dicen, el esquema es que se le aporta más a las entidades federativas que tienen mejor condiciones de vida, y los estados con una condición de vida en cuestiones de salud mucho menor son los que menos reciben. Y entonces el esquema que está funcionando en tema de cómo se apoya a la sociedad a través del gasto público, lo único que hace es ampliar la brecha que hay de diferencia entre los que menos tienen y los que más tienen. Hay 2 comentarios muy importantes en este informe que nos hablan de lo que viene siendo el gasto de parte del gobierno, y esto es que definitivamente el tema de las transferencias directas, por ejemplo, aquellos programas como Oportunidades, en donde se les está depositando un dinero a las personas por cumplir con unos requisitos, llega muy diluido, es decir, a través de coyotes, de los llamados coyotes, o a través de los propios requisitos, incluso a través de la burocracia necesaria para implementar estos programas, el dinero que termina llegando a las clases más desprotegidas, al último 20%, al 20% más pobre de la sociedad, es mucho menos de lo que les estaría llegando si los trámites fueran más ágiles, si los mecanismos fueran más transparentes y demás. El segundo de los 2 requisitos o de los 2 señalamientos que hace aquí precisamente este informe tiene que ver con lo que sucede a nivel estado y a nivel municipal, porque lo que nos encontramos a través de este estudio es que si bien se puede hacer algunas críticas muy severas en lo que está sucediendo a nivel federal, en los estados y en los municipios, y dependerá de cada una de las regiones y cada uno de los estados, es realmente poco lo que se puede saber porque no hay información. No hay información porque no se publica, y no hay información porque tampoco existe un organismo, como sí sucede, aquí habrá que decirlo, en el gobierno federal, que esté vigilando el gasto particular. ¿Cuáles son las conclusiones de este informe que nos hablan sobre qué se debería estar haciendo en el gasto en materia social? Pues básicamente son 3. Por una parte, insistir en el tema de la transparencia, del acceso a la información en el tema del gasto social. Tiene que incluirse también el tema de la fiscalización, es decir, el fortalecimiento e incluso la creación de organismos que estén viendo en qué se va el gasto social. Y la tercera situación tendría que ver con que hay que focalizar efectivamente hacia dónde queremos que el esfuerzo del gasto público se dé, para que todo esto se vaya directamente a los que menos tienen y no se amplíe, como sucede ahorita, la brecha entre los que tienen y los que no tienen. Y ese sería el comentario del día de hoy. Es decir, lo que podemos entender con este análisis que nos presentas, estimado Víctor, es que el reparto de la riqueza de México es inequitativa. Es inequitativa. Se le da mucho a los que ya tienen, se le da y se le beneficia a través de subsidios y demás a los que ya tienen, y los que no tienen son los que más sufren porque no les llegan los apoyos, porque los apoyos que les llegan son condicionados, o porque existe una serie de trámites que desconocen y pues se les diluye el apoyo que pudieran recibir. Ahora bien, una pregunta, tú que te diste a la tarea y que te molestaste en investigar todo esto, ¿en América Latina pasa en la mayoría de los países? Por no decir en el mundo, porque si nos vamos a Europa nos barren. Pero en América Latina, digamos, para ponernos al tú por tú. Al tú por tú. Mira, sucede mucho menos. Sí sucede, el tema de la regresividad es todo un tema en cuestión de gasto público. Sucede, pero no tanto. Y pongo un ejemplo. Brasil, por ejemplo, copia. En Brasil copia el esquema de oportunidades que se genera en México desde Solidaridad. Lo copia. Desde Salinas, desde Solidaridad. Lo copia Brasil, lo va adecuando. Y los resultados que ha dado el programa, digamos, Oportunidades versión brasileña, ha sido mucho mejor, por mucho, a lo que sucede en México. Entonces, aquí el tema de la regresividad del gasto público sí está presente, y la gente que paga sus impuestos a través de una compra, incluso de sus declaraciones patrimoniales, de sus declaraciones de impuestos, se ven beneficiadas en lo que viene siendo el gasto público. Y hablando, pues ahora sí que como se dice coloquialmente, en plata limpia, sí. México es uno de los países más ricos que hay en América Latina y, por qué no decirlo, en el mundo. Genera tanta riqueza, capta tanta riqueza el gobierno, que de veras, si en verdad lo aplicaran como se debe aplicar correctamente, como dice nuestro compañero Víctor, a la gente amolada, a los pobres, que le llegue lo que en justicia le corresponde, y a los ricos no les des tanto porque ya tienen. Si se aplicara de esa manera correcta, créame que México no sería un país
con tantos millones de pobres? Mira, si se aplicara de la manera correcta, digamos, como lo diría el libro de texto, lo que dice el secretario de Hacienda sería cierto, es decir, con 6,000 pesos te puede alcanzar, porque tu salud no sería ningún problema porque el Estado te lo está dando, porque tu seguridad no es ningún problema porque te lo está dando, porque la educación te lo está dando el Estado. Como esto no está funcionando bien, las familias tienen que ir complementando, ¿sí? Y entonces ningún dinero te es suficiente y tienes que andar buscando más, ¿no? Pero el Estado sí tiene ese recurso. Lo tiene aplicado mal. Esto nos lo dice, vamos, no lo digo yo, lo dice el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en este informe de la semana pasada. Y aparte, déjeme decirle otra cosa, la carga que nos ponen a través vía pago de impuestos cada día es peor. O sea, te doy poquito y aparte te quiero cobrar mucho. Y te lo complico más, y que además genera pues que mejor busques alternativas para no pagar. Los que pagamos te la complican mucho, te quitan más de lo que vienes recibiendo y todo esto te genera pues el incentivo perfecto para mejor irte por un ladito y empezar a buscar de qué otra forma te vas a financiar. ¿Te sabes el chiste ese del nuevo rico? Bueno, alguien que se sacó un dinerito por ahí y decía, ¿en qué lo invierto? ¿En qué lo invierto? ¿En qué lo invierto? No, en esto pierdo. No, en esto pierdo. Compro carros y los vendo. No, me los quitan aquellos que te dije. No, ¿en qué? ¿En qué? Y le dice un cuate, pues invierte en impuestos. Y dice, caray, ¿cómo en impuestos? Sí, ¿no ves que esos siempre van al alza? Siempre suben. Siempre suben, ahí no hay pierde. No, muy interesante tu comentario, mi estimado Víctor. Ya no tuvimos chance, caray, nos ganó el tiempo para hablar de los candidatos, precandidatos, calefactos presidenciales. Ya los denunció el PRI, ya salió el PAN a defender los que no, pero mientras son peras o manzanas, chéquese nada más, ahí viene también parte de la incongruencia que nos dice Víctor. Ellos andan en campaña con el dinero del pueblo y pidiendo que voten más por ellos. Hazme el favor, ¿verdad? ¿Algún apunte sobre eso si tienes nada más? Porque ya no tuvimos chance de analizarlo a profundidad. Se nos fue el tiempo, pues básicamente esto, precisamente que quizás, bueno, como se dice, ¿no? Quien aspira, pues quien respira aspira. Sin embargo, lo que no se vale es utilizar recursos públicos, avionetas, aviones, para hacer campañas, para promocionarte, ¿no? Que básicamente yo creo que eso es lo que más ofende y eso es lo que te muestra una incongruencia entre lo que dices, lo que haces y lo que estás prometiendo. Válida la aspiración, todos tenemos derecho a aspirar. Lo que es inválido, no de invalidez, no de enfermedad. Lo que es inválido, lo que no es correcto, es que utilices para tus aspiraciones dinero del erario público, ¿verdad? En fin, Víctor, vale. Gracias por habernos acompañado esta tarde y gracias también a usted por habernos acompañado este día. Si Dios no dispone de otra cosa, por aquí nos estaremos viendo y escuchando el día de mañana. Cuídense mucho, por favor, y pásenla bien.